Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Y vamos a buscar uno de los muchos milagros que nos presentan los evangelios de nuestro Señor Jesucristo. La situación es muy triste, hermanos, del enfermo. Se nos presenta una condición realmente muy lastimera. Y a los apóstoles, hermanos, que le traen a un niño enfermo, pero no pueden sanarlo. Después llega el Señor Jesucristo y Él hace la diferencia, como siempre. Y vamos nosotros a leer la historia y vamos a meditar un poquito, hermanos, acerca de ella. Marcos capítulo 9, versículo 14. Y bueno, la historia inicia casi en medio de la película, pero dice así. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Él respondió y les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traérmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en la tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Él dijo: desde niño. Y muchas veces lo echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y que no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió. Él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Dios bendiga su palabra. El Señor Jesucristo, hermanos, en el Evangelio de Marcos, había hecho un llamamiento en los capítulos antes a sus discípulos. Y el llamamiento era, hermano, que ellos ya dejaran sus trabajos seculares y que se pusieran, hermanos, a trabajar junto a Él, que lo siguieran en esa empresa llamada cristianismo que Él estaba iniciando,
Y ellos, hermano, dejaron sus trabajos seculares y se pusieron a trabajar con Jesús en su obra, tiempo completo. El Señor Jesucristo, hermanos, los hizo primero sus discípulos, que un discípulo es un aprendiz, pero después, hermano, los hace sus apóstoles. Un apóstol es un enviado, alguien que ya hace una tarea, hermanos, ya es un maestro preparado. Ahora ellos, hermanos, ya pasaron los años y ahora son apóstoles. Dios los envía, o Jesús, de dos en dos a diferentes aldeas y diferentes lugares a predicar el evangelio. Pero también, hermano, en el capítulo 6 de Marcos dice que los envía, hermanos, pero que les da una autoridad o cierto poder. Ellos están investidos, hermano, con el poder de lo alto. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y Él hacía milagros y Él es el Todopoderoso. Y Él también, hermano, le da de ese poder a sus discípulos, de tal manera, hermano, que ellos también tenían el poder no solo de predicar con poder la palabra, sino también de hacer milagros y de expulsar fuera a los demonios. Ellos ya lo habían hecho, hermano. Ellos inclusive se sorprendieron las primeras veces cuando ellos expulsaron, sacaron demonios, y dice la gente de hoy los demonios no existen, no hay posesiones. Eso eran simplemente por la ignorancia de antes. Son ciertas enfermedades que la gente se los atribuía a los demonios. Lo que el diablo quiere, hermano, eso es precisamente que tú no creas en demonios, que tú no creas en él, y la primera batalla, pues ya la ganó. Ya la ganó, hermano. Si la Biblia dice que tenemos lucha no contra carne y sangre, sino contra principados, huestes de maldad en las regiones celestes. El Señor Jesucristo, hermano, cuando trata a este muchacho, no le habla a él, le habla a la persona que está dentro de él. Le habla al espíritu inmundo, a el demonio, estaba poseído, y ese traía ciertas consecuencias anormales en su cuerpo. Y esto, hermano, es algo que nosotros vemos en el Evangelio. Ellos estaban preparados, hermano, y ya habían tenido éxito. Sin embargo, en esta ocasión, ellos no pudieron. No pudieron, hermano. No pudieron contra el demonio. Eran los, ¿cuántos? 10, 12. Algunos piensan que solo eran 9, porque Jesús estaba en el monte en la transfiguración. Antes de esto, no estaba con ellos. Pero no pudieron contra un espíritu. Y hay decepción, y pues allí es donde llega el Señor Jesucristo, y Él, hermanos, sí puede, porque Él es el Todopoderoso. Y siempre lo hemos dicho, cuando nosotros ya dimos la batalla, cuando nosotros ya luchamos, cuando nosotros ya sudamos la camiseta y llegamos a nuestro límite, ahí empieza, después de ese límite, pues empieza Dios. Y las cosas que para nosotros son imposibles, para Él, todo le es posible. Mira, hermanos, las circunstancias de este enfermo. Desde niño, hermano, desde niño empezó a enfermarse, y no es un adulto, es un muchacho, lo que podríamos llamar ahorita un adolescente, hermano. Aquel que todavía no ha dejado de ser niño, pero que también no ha alcanzado la madurez, está adoleciendo de muchas cosas. Y en su enfermedad, hermanos, se nos presenta que es una enfermedad, hermanos, que tiene convulsiones. Yo no sé si tú has experimentado este tipo de enfermedad. Cuando de repente, hermano, está una persona y se cae y empieza a tener movimientos raros.
Los pies y las manos se empiezan a mover de una manera no sincronizada. Es que lo que pasa en las convulsiones, que el cerebro y nuestros sentidos, nuestro cuerpo se desconecta, hermano, y empiezan a mal funcionar. Y a través de ello, hermano, lo que hacen también es que empiezan a producir espuma y a hacer unos gritos realmente, hermanos, que son pues aterradores. Es algo, hermanos, angustiante, porque aún esto que podríamos llamar la epilepsia es algo que no tiene cura, hermano, y que puede ser tratado, pero al final de cuentas, hermanos, esto es desesperante y angustiante para los padres. En este mundo de tanta tecnología y medicina, aún ni siquiera, hermano, hay medicina para ello. Pero también, hermano, se nos presenta a este muchacho o muchachito que dice, hermanos, que el espíritu inmundo de repente, hermano, lo toma y lo arroja al fuego, o sea, corre, hermano, hacia el fuego. Recordemos nosotros, hermano, que en la vida de antes siempre había allí una chimenea, un lugar, hermano, donde se hacían los alimentos. Esto de lo que es el gas y la electricidad moderna para guisar en las estufas, hermanos, son realmente inventos modernos. Estaríamos hablando de unos 100 años. Siempre había allí, hermano, una fogata o brasas y ahí se ponían, hermano, las grandes ollas para cocinar. Todavía eso se practica, hermano, en muchas partes del mundo. Pues de repente este muchachito corría, hermanos, y seguramente que estaba quemado, seguramente que estaba lastimado, pero dice que también lo aventaba al agua. A lo mejor corría, hermano, hacia el río, las lagunas, y no sabemos, hermano, cómo pudo haber sido esto, pero podemos entender, hermano, podemos entender la desesperación de este padre de familia. Hay enfermedades, hermanos, donde las personas pierden sus extremidades. Hay enfermedades donde las personas son atacadas, son atacadas por fieras salvajes y son desfigurados, son maltratadas. Aquellas mujeres, hermano, que personas sin escrúpulos le arrojan ácido. Y tú puedes ver a estas personas, hermanos, y es algo pues difícil, hermano, inclusive de ver. Este muchachito, hermano, tuvo que haber venido ya demacrado, hermanos, ya con cicatrices, ya, hermanos, muy lastimado, pues de que ya son muchos años sucediendo esto. Puedo imaginar, hermano, a los padres de este muchacho, desde niño, hermanos, turnándose, tú lo cuidas de día, yo de noche y viceversa. Y ahora vamos a decirle a la hermana, a la tía que venga y nos ayude. Y hermano, esto tendría que haber sido algo muy difícil. Esta es una enfermedad de mucho cansancio, hermanos, de mucho cuidado interno y de mucho cuidado intensivo para este muchacho. Y luego, hermanos, dice también el versículo 18 que poco a poco ya se iba secando. A veces tenemos nosotros, hermano, a través del internet, podemos ver nosotros situaciones de países en guerra. Y podemos ver, hermanos, países donde la hambruna, hermano, ha llegado. Donde no se produce nada, donde no se cosecha nada y donde tampoco se regala nada. Esto es algo muy triste, hermano, que a veces los gobiernos poderosos y los reinos que se apoderan de los pequeños no solamente mandan misiles, hermanos, y balas, sino que también impiden que lleguen pues las bendiciones del alimento y el agua potable, cosas necesarias para la vida. Y podemos ver nosotros, hermanos, fotos de niños, de hombres y de mujeres realmente totalmente en hambruna, esqueléticos, hermano. Esqueléticos.
Tú puedes ver las costillas, hermano. Tú puedes ver los huesos. Ya la piel, la carne no existe, hermano. No existe grasa. Ya nomás está la piel pegada a el hueso, a la estructura ósea. Y es algo muy lamentable, hermano. Eso le estaba pasando al muchacho. Ya eran muchos años, hermano, y ya tú lo veías a esta persona y pues ya estaba desahuciado. Ya se va a morir. Esto es lo que está sucediendo, hermano. Y el padre no se queda, hermanos, con los brazos cruzados. El padre agarra a este muchacho y posiblemente cargándolo, hermano, o ayudándolo. Y ahí va, hermano, y va en busca del médico. Va en busca de la medicina, de la ayuda. Pero el médico, hermano, está en el monte y está siendo transfigurado y está con 3 de sus discípulos. Pero están los otros abajo esperándolo y busco a Jesús. Pues no está Jesús, Jesús está ocupado. Pues ustedes ayúdenme, muchachos. Mire, mi hijo tiene estas circunstancias, esta situación. Y ahí están los apóstoles, hermano, trayendo o viendo, hermanos, esta condición de este enfermo tan, hermanos, pues lastimosa. Y empiezan a quererlo sanar. Ya lo habían hecho antes, hermano. Ya habían podido. Hermano, ya habían sacado demonios y cuando llegaban con Jesús después de una expedición evangelística, decían: Señor, los demonios se sujetan en tu nombre. Y les dice Jesús: no se gocen de ello, mejor gócense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Pero ahora, hermanos, ellos no pueden. Y a veces nosotros, hermano, pues nos quedamos admirados. ¿Cómo? ¿Que puede más el diablo que un hijo de Dios? ¿O un espíritu inmundo, hermano, mensajero del diablo, ayudante o chalán o siervo del diablo, que un siervo de Dios? Pues en ciertas circunstancias sí, hermano. Ciertas circunstancias sí. Y es que hay veces, hermano, que nosotros a veces confiamos más en nosotros, en nuestros talentos, en nuestras habilidades, en nuestra economía, hermano, en lo que nosotros podemos hacer, y nos olvidamos de confiar en el Señor y en su poder. Mira, hermano, lo que pasó. Algo tan, podríamos decir, hermano, tan natural en ellos, que estaban investidos con el poder, ahora se convirtió, hermanos, en una imposibilidad. Y el texto griego, hermano, el no puede, no pudieron, puede ser traducido, no fueron bastante fuertes. O sea que sí se encontraron, hermano, con el demonio. Sí empezaron a orar, sí empezaron a decir: demonio, sal de él. Y empezaron, hermano, a clamar en el nombre de Jesús. Pero no eran lo suficiente fuertes, hermano. ¿Qué les pasó a los discípulos? Bueno, hermanos, fracasaron porque les faltó, hermanos, algo que a veces nos falta a nosotros: consagración. Mira un matrimonio que fracasa, hermano, no es porque estuvieron congregándose, dando testimonio, orando y leyendo la Biblia. De eso ni se acuerdan, hermano. Cuando el demonio te tiene bien agarrado, hermano, en la inmoralidad o en el vicio, de lo que menos te acuerdas, hermano, es de congregarte y decirle al Señor que te llene con su espíritu.
Estos discípulos habían salido, hermanos, de su casa, pero se les había olvidado orar. Porque eso es lo que dicen al final. Ya en la casa le dicen al Señor: oye, Señor, ¿por qué no pudimos? Así como la selección, ¿verdad? Que el equipo contrario es débil, pero les dio una bailada, hermanos, una goliza. ¿Y por qué no pudimos? Oye, pues andaban de borrachos y de mujeriegos una noche antes, oye. ¡Qué barbaridad! Los discípulos no estaban haciendo eso, pero tampoco hicieron lo otro, hermano. Ellos no andaban en cantinas, hermano, ni vidas libertinas. Pero tampoco estaban, hermanos, ellos orando, ellos tampoco estaban leyendo la Escritura, ellos no estaban meditando, hermano, en el Señor. Y cuando nosotros no tenemos consagración, no tenemos poder contra las tentaciones, ni contra los demonios, hermano. El demonio se ríe de nosotros. El demonio, hermano, dice: mira este flacucho, este debilucho, sopla, hermano, y te caes. No hay consagración. El poder, hermano, de un cristiano está en la consagración. Está en, hermanos, en la santidad. Está en boicotear el pecado. Está en ponerse serios, hermano, en el llamado y la gran comisión que el Señor nos dio. Ellos les faltó, dijo Jesús, este género no sale si no es por ¿qué? Oración y ayuno. Oración y ayuno, y hay que darle. Los discípulos salieron con el estómago lleno, hermanos, y se les olvidó hasta dar gracias por el pan. Pero también, hermano, les dice Jesucristo, cuando llega, hermano, y ahí está un alboroto, porque ahora los escribas están tachando a los discípulos de charlatanes. Y llega el Señor: oye, ¿qué peleas traen ustedes? Pues qué tanto relajo está pasando aquí. Oh, Señor, traje a mi hijo para que tus discípulos los hagan. No pudieron. Hay generación incrédula. ¿A quién le dijo, hermano? Que eran incrédulos. Al parecer, hermano, nosotros vemos que está hablando el padre de familia y que lo dice general. Bueno, ¿serían los escribas? ¿Serían, hermano, el papá? ¿Serían los discípulos? Mira lo que lo dice en el Evangelio de Mateo, el mismo, hermano, milagro. Mira, en la casa. Se acercaron entonces los discípulos de Jesús y le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús le dijo: ¿por qué? ¿A quién le dijo entonces? Generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes soportándolos? Estaba el Señor, hermano, pues molesto. Es que si hay algo que al Señor, hermano, le molesta, es que si tú ya viste su poder, si tú ya fuiste testigo de sus milagros, si tú ya tuviste un encuentro con Él, si tú ya eres parte de su reino y que todavía estés dudando, como Tomás, hermano. Esto es algo, hermanos, que les dice. No solamente no ayunaron ni tampoco, hermanos, oraron, sino que también vinieron y con muy poca fe. Hay veces, hermano, que en nuestras circunstancias
de enfermedad, circunstancias, hermano, de relaciones con las personas, circunstancias, hermano, laborales o económicas, a veces, hermano, que pues se pone difícil. Se pone difícil, hermano, y lo primero que no hacemos es dejar de orar. Porque no creemos que el Señor se puede meter en nuestros asuntos y ayudarnos. Y hay personas, hermano, que no creen que Dios puede hacer milagros. Oran por sanidad, hermano, y no creen en los milagros. ¿No es una contradicción eso? ¿Sí? Estos discípulos salieron, hermano, pero la fe estaba muy chiquita, hermano. Y el demonio venía bien ejercitado, hermano. Les dio una zarandeada, no pudieron. Ahora son acorralados y ellos se ven pues como farsantes. Y un farsante, hermano, es una persona que miente. Los discípulos, hermano, decían la verdad. Pero ahora al no poder, la gente, hermano, los ve a ellos como charlatanes. Como personas, hermano, que dicen que son discípulos de Jesús, que dicen que ellos pueden sacar demonios, que dicen que tienen el poder de lo alto, que dicen, hermano, que son la iglesia verdadera, que son la iglesia del Señor. Pero de repente, hermano, sus comportamientos y sus acciones, pues no están de acuerdo con esa iglesia que se presenta en el Nuevo Testamento. No eran charlatanes, hermano. Así como los deportistas de la selección no eran, hermanos, jugadores de la calle. Eran profesionales. Pero, hermano, un día antes le dio una parranda que ahí te levantas al otro día todavía buscando, hermano, la cerveza para curártela. No estaban preparados. Y cuando nosotros no nos preparamos, el enemigo llega, hermanos, y ataca y no tenemos poder. No tenemos fuerza, hermano. Nosotros no podemos vencerlo, y no porque Dios no quiera que no venzamos o que nosotros no tengamos del Espíritu, sí lo tenemos, pero el Espíritu se está apagando, hermano. La llama del Espíritu está muy lánguida, hermano, ya empieza a apagarse con cualquier vientecito. Ya no hay, hermano, ese poder, y por eso también nosotros fracasamos y el demonio se ríe. Pero cuando nosotros ya no podemos, hermano, y aún por nuestras propias circunstancias, porque esto no es del Señor, esto es de los discípulos. Orar, ayunar, tener fe, ellos lo tenían que hacer. Y si lo hubieran hecho, hermano, hubieran regresado: Señor, los discípulos se sujetan en tu nombre. Eso no es del Señor, eso es del discípulo, pero aún así, hermano, llega el Señor, y cuando llega el Señor se disipa, hermanos, toda duda, toda tristeza. Y pues ahora, hermanos, el triunfo del Señor. El papá dice: te lo traje a ti, no estuviste tú, tus discípulos no pudieron. Ahora, si tienes misericordia de mí, sánalo. De nosotros, dice, de él, de su hijo. Y dice Lucas que era un hijo único, hermanos. No vemos la madre, pero posiblemente ahí también estaba la madre, o a lo mejor ya no había. Ten misericordia de nosotros. Esto es algo, hermanos, que siempre nos impacta del Señor Jesucristo. Cuando lo ve sanando a un leproso, le dijo lo mismo: Señor, ten misericordia de mí y sáname. Y él dijo, lo toca y dice: quiero, sé sano. Cuando ve al hijo de la viuda de Naín, que también, hermano, ya lo llevan a sepultar,
el Señor le dice: joven, a ti te digo, levántate. La misericordia de Dios, hermano, nos hace que nos levantemos, porque la misericordia es ayuda a alguien, hermano, que está en situaciones difíciles. Y este padre, hermano, seguramente también demacrado, desvelado, cansado, ya harto, hermano, de esa situación, va con su fe, hermanos, en Jesús. No lo encontró, los discípulos no pudieron, pero si puedes, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué pide Jesús, hermano? Si crees, todo es posible. Hermano, pero ya lo llevamos con los médicos. Y el médico dijo: desahuciado. Ya dijo que no. Oye, ya lo llevamos con los charlatanes religiosos que dicen que sanan, pero pues no ha pasado nada. Bueno, algunos lo llevan hasta con los brujos, hermano. Se van a Tatemaco. No, con el brujo del pueblo, el mayor o el menor. Pero tampoco pudo. Y es que ya lo intentaste una vez y perdiste. Ya lo intentaste otra vez y perdiste. Oye, ya la tercera le entras, pero ya le dudas. Ya le dudas. Y esa es la situación de ese papá. Si tú crees, todo es posible. Y dice: creo, Señor, pero luego dice: ayuda a mi incredulidad. ¿O crees o no crees? Pues dicen que la burra no era arisca. La hicieron. Es que ya habían fallado, hermano, los discípulos. Pues a lo mejor también el Señor va a fallar. O sea, si no pudieron ellos, que son un montón, ahora uno. ¿Cuántos de nosotros, hermano, no hemos estado en esta circunstancia? Donde pedimos la oración, hermano, por la sanidad, por la circunstancia que estamos pasando, pero de repente, pues como que, no, pues se va a morir como quiera. No, esta enfermedad, este ya así va a quedar. No va a tener un cambio esta persona. Este padre, hermano, pide fe. ¿Y qué hace Jesús? Se la da, hermanos. Porque eso es lo que Dios hace. Lo que nosotros necesitamos, hermano, Él lo mira y Él nos lo provee. Y Él vio a este padre ya dudando, hermano. Un padre que había dicho que sí cree, pero luego dijo: Señor, ayúdame a mi incredulidad. Este no era como el otro que llegó, hermano, y que dijo: tú nomás di la palabra y mi hijo sanará. Ni siquiera vayas a mi casa, ni siquiera lo veas. Tú solo di la palabra, Señor. Tú tienes orden, tú tienes poder, tú eres una persona de eminencia. Y mi hijo sanará. Hermanos, no está diciendo eso. Jesús pide fe, hermano, para que nos ayude. Sí, hermano, para que nos ayude a corregir nuestras vidas, nuestros matrimonios, para que sean unos matrimonios exitosos. Para que nuestras finanzas cambien, necesitamos tener fe en el Señor. Y también para que nuestra salud cambie. Él, hermanos, dice que le ayude, y Jesús le pide fe, pero también le ayuda, hermanos, a tener fe.
Y después, hermano, llega y le dice, oye, ¿y cuánto tiempo tiene este chamaco así? Allí está revolcándose, hermano, echando espuma, gritando. Es algo difícil. Bueno, para muchos, hasta a lo mejor, hasta miedo nos daría, hermano. Los quejidos, hermano, ahí están, y los lamentos, pues desde que era muchacho. Entonces el Señor lo mira, hermanos, y solo con su voz, demonio o el espíritu, ¿verdad?, le dice, sordo y mudo, sal del muchacho y no vuelvas a entrar. Una salud permanente. Porque a veces nos sanamos, ¿verdad?, y nos volvemos a enfermar. Así como el de la cárcel, ¿verdad?, que entra a la cárcel y se reforma y vuelve a reincidir. Hermano, esta sanidad de Jesús es permanente. Él sanó al muchacho, hermano, y luego dice que en el último instante, al salir el demonio del chamaco, que da un grande grito. Yo creo que entró en los oídos de todos, hermano, y empezó esa piel a ponerse de gallina. Y quedó quietecito. ¿Y qué dice la gente? No, en lugar de salvarlo, estos son unos matasanos. Ya lo mató. Está muerto. Pues sí, ¿verdad? Porque si el chamaco estaba revolcándose y moviendo y haciendo tantas cosas y gritando, y ahora no hace nada, pues esa es nuestra impresión. Ya está muerto. Pero ¿cuál es la verdad, hermanos? Está sano. Está sano. Agarra el Señor, le toma la mano y lo levanta y le dice, aquí está tu hijo, vete en paz. Esto es algo, hermanos, espectacular. Jesucristo, hermanos, es el que resuelve los problemas cuando nosotros no podemos. El que resuelve circunstancias y el que se encarga, hermano, de sanar nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Dice el Salmo que Él es el que nos rescata del hoyo. Es el que corona de favores nuestras vidas. El Señor, hermano, sana a este muchacho que estaba endemoniado. Y así, igual que nosotros, hermano, que nosotros en nuestro tiempo tuvimos una condición. Ese muchacho estaba enfermo físicamente. Para nosotros era la enfermedad del pecado. Los que no han venido a Jesús todavía están enfermos del pecado. Y es una enfermedad también angustiante, es una enfermedad deplorable y es una enfermedad desahuciable. Si pudieras ver, hermano, la vida de una prostituta, hermano, ya cómo va en decadencia. Ya llena de enfermedades venéreas, hermanos, de sida, de sensibilizada, ya, hermanos, en el hecho del dolor. ¿No es deprimente? Si vieras de ver un hombre, hermano, en cirrosis, con el estómago inflado, hermanos, ya el hígado está saliendo, hermanos, de su cuerpo destrozado totalmente. ¿No es algo, hermano, deprimente? Ves una persona, hermano, en drogas, cómo está temblando, hermano, cómo dejan de comer, cómo dejan de asociarse, están allá como los animales, hermano, en los baldíos, en los campos, bajo los puentes, pidiéndote algo. ¿No es algo, hermano, desahuciante? De repente el que pedía en la esquina, bajo el puente, ya no está. ¿Dónde crees que está? Ya se fue a la morgue, hermano. Esto es algo triste. El pecado, hermano, trae consecuencias y el pecado, hermano, nos hace que nosotros perdamos, hermano, o ensuciemos y manchemos la gloria de Dios, la imagen de Dios, y entonces nosotros, hermano, suframos las consecuencias. El cuerpo no está, hermano,
para llenarlo de droga, de vino, para llevarlo a la inmoralidad. El cuerpo es un templo en el cual debe ser cuidado para la gloria y honra del Señor, para honrarle y alabarle. Y a veces, hermano, el hombre busca pues ayuda, y ayuda hay en muchos lugares, hermano. Hay ayuda médica, hay ayuda emocional, hay ayuda de consejería, hay muchas ayudas. Pero cuando tú vas del psicólogo al terapeuta y hasta el psiquiatra y no pudieron, hermano, cuando entraste a la clínica, desintoxicarte y después regresó, cuando ya no pudieron, hermano, ¿qué es lo que necesitamos? Acercarnos a Jesús, consagrarnos al Señor, depositar nuestra fe en Él y empezar el camino de regreso a casa como lo hace el pródigo. Y entonces tu vida y mi vida va a ser una vida de triunfo en Cristo Jesús, porque Jesús lo que hace, hermano, es de que rompe el molde o rompe esa vieja naturaleza, esa vieja tendencia, esos pensamientos y esa persona, hermanos, que tenía así el mal, y ahora la mata y nace una nueva criatura, porque Él es muy misericordioso, hermano, porque nos pidió fe y la tuvimos y venimos a Él, y Jesús nos va a sanar de una manera permanente. Por eso Él dijo que el que creyera y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Si hay alguien entre nosotros que se siente enfermo, y está enfermo porque no ha venido a Jesús, y quiere depositar en Él su fe y su confianza, pues Jesús te invita hoy, en esta mañana, que vengas y pases y que le confieses como el Señor y el Salvador de tu vida, que te arrepientas de tus pecados y que seas bautizado o bautizada para el perdón de los mismos. Aquí hay agua, si tú quieres, puedes hoy a Él venir. Vamos a ponernos de pie y cantamos. Mientras te invitamos, ven.